para hoy, voy a pedir que pongan la primera diapositiva, el título. Para hoy vamos a tener un mensaje que he titulado Aquí estoy, ¿vale? Y que tiene como texto de base un pasaje muy conocido, al menos un versículo muy conocido, que es Isaías 6, los versículos del 1 al 8. Y digo al menos un versículo muy conocido porque el pasaje a lo mejor no lo es tanto, pero el último versículo diréis, sí, este lo he oído muchas veces. ¿Okay? Pero vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 6. Isaías 6, versículos 1 al 8. Dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces en el mensaje de hoy vamos a ver 3 puntos que están puestos aquí, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar lo que vamos a denominar la gloria, ¿vale? Simplemente los primeros versículos hablan sobre la gloria, el encuentro con ese Dios al que los querubines, entendemos que son 2, porque dice que el uno le hablaba al otro, entonces entendemos que había 2 querubines, y que le decía santo, santo, santo. Ya sabéis que esa forma de decir 3 veces santo es en la Biblia una expresión que declara que toda la santidad es del Señor, ¿vale? El segundo punto que vamos a ver ahí, que es la santidad, vamos a tratar varios aspectos de esto, pero ya os adelanto, os hago un spoiler, de que lo que vamos a hablar va a ser que la santidad no hace a los santos, ¿vale? Los santos viven en santidad, que es distinto. Y alguno dirá, un poco trabalenguas, luego lo explicamos. Y el último punto va a ser la respuesta. Y aquí hay un llamado de Dios y una respuesta. Y es algo que tenemos que ver en cuanto a los creyentes. Así que, ya que he dicho que venimos aquí con taller de predicación, vamos a cumplir las reglas de taller de predicación y vamos a hacernos algunas preguntas. La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuándo pasa esto? Y el texto nos dice: en el año que murió el rey Uzías. Y eso está registrado. Eso lo podéis ver en 2 de Crónicas 26, si quisierais, podréis ver la historia del rey Uzías. El rey Uzías subió al trono muy joven, subió con 16 añitos. Con 16 añitos ya era rey, ¿vale? Y reinó 52 años, que son muchísimos. Claro, era un rey que no hizo las cosas del todo mal, pero no terminó bien. Al final tuvo bastantes pecados de orgullo y el Señor lo castigó con la lepra y murió de eso, ¿vale? Este rey, claro, pensad, 52 años de reinado de una persona normalmente dan estabilidad. Es un periodo largo y cuando esa persona muere, de momento todo el mundo se queda así, porque muchas personas habrían nacido y vivido durante el reinado de Uzías y no conocían otra vida. Quien lo sucedió, que fue su hijo Jotam, fue un buen rey, pero el periodo que vino después era un periodo de inestabilidad. Así que esta profecía, esta visión, perdón, del profeta Isaías nos está diciendo que el tiempo en el que vivían era un tiempo en el que no sabían qué iba a pasar. Acababa de morir el rey Uzías y venía un rey nuevo. Era su hijo, pero podía ser bueno, podía ser malo. En esos momentos en Israel las cosas ya no iban bien, ¿vale? Recordad que Israel se divide, hay un momento en el que se divide en 2 partes, está el reino del norte y el reino del sur, ¿vale? El reino del norte se aleja de Dios antes y esto ya había pasado. Entonces, en esta época en la que está viviendo el reino de Judá, la mitad de Israel, que ya se ha dividido, ya está yendo por unos caminos muy raros. E incluso la parte de Judá, que es donde está Isaías, con el reinado de Uzías ya había habido cosas que no iban bien, ¿vale? Así que estamos viviendo el fin de una era de estabilidad, el inicio
de una era de inestabilidad. Y supongo que no se diferencia mucho de cómo estamos viviendo nosotros ahora, ¿verdad? O sea, si alguien define este periodo como un periodo estable, chico, ánimo, me alegro mucho, pero yo, si hay algo que no veo en el mundo hoy en día, es estabilidad, ¿vale? Si ya nos faltaba poco, empieza a pasar lo de India y Pakistán, y bueno, ya hace 2 semanas tenemos el apagón, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos que mientras que vemos esa inestabilidad y esa incertidumbre de qué va a pasar, lo que Isaías ve en primer lugar es un trono lleno de gloria y de poder, y es el de Dios. El trono terrenal queda vacío, y entonces Dios aparece como diciendo, calma, calma. Aquí no, lo que importa no es quién va a ocupar el trono del rey, es quién ocupa el trono celestial, y ese soy yo. Entonces ya hemos visto el cuándo. El dónde es también sencillo. No se nos dice dónde estaba Isaías en ese momento, pero sí que se nos dice a dónde le lleva la visión. Y la visión le lleva al templo, ¿vale? El templo todavía no había sido destruido, todavía estaba allí. Entonces Isaías entra en visión en la zona donde en realidad solamente los sacerdotes podrían entrar. Él está allí viendo lo que es la zona del altar y está viendo al Señor en toda su gloria sentado en un trono, y dice que las faldas cubren todo lo que es el altar. Isaías en realidad no debería estar allí, él físicamente, no podría estar allí, pero es llevado en visión por el Señor. Así que nos encontramos ante un Isaías que ya era profeta, que a nadie piense que porque él dice heme aquí, envíame a mí, él empieza a profetizar en ese momento. En los capítulos del 1 al 5 Isaías ya profetiza, ¿vale? Lo que ocurre aquí es que su llamado se confirma, se reafirma, y a partir de este momento su profecía cambia y se vuelve una profecía mucho más de confrontación, de decirle al pueblo lo que no es correcto, y también una profecía muchísimo más mesiánica. El capítulo 9 habla del príncipe de paz, si os acordáis de Isaías 53, todo el capítulo sobre el varón de dolores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en este punto en el que nos encontramos, Isaías va a estar transportado de alguna manera a la presencia de Dios en su templo, en un momento en el que todo en el mundo a su alrededor era inestable, pero él en ese momento solamente puede ver la gloria de Dios. Es lo único que puede ver. Y por eso, pasamos al primer punto, hemos llamado al primer punto la gloria, y son los 4 primeros versículos. Fijaos que se habla de un trono alto y sublime, de los serafines, del humo, de que todo tiembla por las voces que hay allí. Es el templo, pero al mismo tiempo es diferente, porque Dios mismo está allí, visiblemente para Isaías. Y los serafines están cantando, santo, 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 y si esto, supongo que rápidamente a todos os lleva a Apocalipsis. Apocalipsis 4, Apocalipsis 4.8, por ejemplo, o el 15.8, que prácticamente la imagen es la misma. O sea, si leéis Apocalipsis 4.8 y Apocalipsis 15.8, básicamente vais a ver exactamente lo mismo. Juan está viendo lo mismo que en su día vio Isaías. ¿De acuerdo? Fijaos, ese humo, ¿no? La columna de humo, ¿os acordáis de la columna de humo? Que luego vamos a hablar un poquito de eso. Que aparecía sobre el templo, y entonces Aarón sabía que podía entrar a la presencia de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una canción de un grupo estadounidense ya muy antiguo, se llama Point of Grace, el grupo, son 4 chicas que cantan maravillosamente, de esos grupos de cuartetos vocales que hay en Estados Unidos a patadas, que yo no sé cómo los fabrican, yo no sé qué pasa en Estados Unidos con la gente que canta, todo el mundo canta bien, o sea, es una locura, pero estas 4 ya se salen de las tablas. Y hay una canción muy bonita que se titula God Forbid, que significa que Dios no lo permita, ¿vale? Y la canción habla de lo siguiente, dice que el Señor no permita que por la cercanía que yo tenga con Él me olvide de que Él es Dios, de que Él es el excelso, de que merece reverencia. Y a mí me hace esto pensar mucho cuando veo esta imagen de Isaías y veo al Señor en esa situación. Claro, para nosotros Dios es nuestro Padre, es nuestro Abba, ¿no? Nuestro papá. Y además de eso tenemos la libertad de poder entrar siempre que queremos en su presencia. Ya no tenemos que esperar. No tiene que haber ninguna columna de humo que baje para que nosotros podamos. No, tú donde estás en cualquier momento, estás en la parada del autobús y tú puedes entrar a la presencia de Dios y orar tranquilamente. Se nos ha abierto esa presencia. Pero lo que esta canción dice es algo que de verdad a veces yo entono el mea culpa, quizá por la facilidad de acceso que se nos ha dado,
he perdido dos cosas. Primero, darle valor a lo que ese acceso significa. Y segundo, perder de vista la reverencia del Dios ante el que entro. No es mi colega, no es mi compañero, es el Dios excelso, ante el que los querubines y los serafines y todos los santos que están allí están cantando constantemente, santo, 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 todo el tiempo. Ese es el Dios ante el que entramos en la presencia. No es un Dios que da miedo, pero sí es un Dios que impone respeto y reverencia. Su imagen, su visión, la visión que tiene Isaías, es la visión además de que todo alrededor tiembla, de que hay ese humo que lo llena todo. O sea, es una imagen de gloria total. Yo no sé cómo será el cielo, sinceramente. No tengo ni idea. Pero creo que en el momento que veamos a Dios, en ese momento vamos a entender tantas cosas en una fracción de segundo. Así que, por un lado, nosotros que ahora ya tenemos ese acceso a la gloria de Dios, me gustaría que todos los que estamos aquí ahora parásemos un momentito, ¿vale? Esto lo iba a hacer al principio, pero he creído que era mejor esperar a este momento, porque a mí me gusta cuando predico que suceda algo, y eso no depende, y eso que quiero que suceda no depende de mí, depende del Espíritu Santo y de vosotros. A mí me gusta que cuando yo predico, independientemente de lo que yo diga, Dios a vosotros os hable de manera personal, porque cada uno de vosotros tiene su relación con Dios. Cada uno de vosotros venís con vuestras circunstancias. Hay una cosa que no me gusta que se diga, no me gusta que se diga eso de deja tus cargas allá afuera y deja tus circunstancias allá afuera y todo eso que te ha pasado déjalo allá afuera. No, no, tienes que venir ante Dios con todo lo que tienes. Tienes que venir ante Dios con tus cargas y con tus problemas y con tus alegrías y con tus luchas. Tienes que venir ante Él tal como estás, ¿vale? Pero sabiendo ante quién estás viniendo. Y si en tu corazón está el deseo sincero de que Dios te hable y de no salir de aquí igual que has entrado, eso es algo que no puedo hacer yo. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer contigo. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser, durante un minutito, todos cerramos los ojos y cada uno en vuestro corazón le decís al Señor, Señor, lo que tengas que decirme, dímelo y abre mis oídos para escucharte. Amén. Un minutito, cada uno en vuestro corazón. Muy bien, vamos a seguir. Voy a pedir que pongan el punto 2. Porque una vez que sucede esto, y que hemos visto la gloria de Dios, sucede algo muy interesante. Isaías ve al Señor en su gloria. Y en ese momento dice, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Eso es lo que dice? No. Isaías cae quebrantado. Al ver la gloria de Dios, Isaías dice, ¿qué pinto yo aquí? ¿Cómo puedo estar yo aquí? Yo que soy profeta de Dios, yo que hablo las palabras de Dios, estos labios no son dignos de hablar las palabras de Dios. Son labios impuros, son labios como los del resto del pueblo, labios que han pecado. Yo no puedo estar en la presencia de Dios, voy a morir. Toda esta gloria me va a matar porque yo no soy digno de estar aquí. Ese es el pensamiento de Isaías. Lo que hace Isaías al ver la santidad divina es quebrantarse por completo. Cae humillado, cae postrado ante un Dios delante del cual no puede estar, no tiene esa dignidad para estar. Y fijaos que lo que Isaías hace es un énfasis en los labios. ¿Por qué? Porque su misión, su ministerio era hablar. Y él se da cuenta de que por mucho que él sea un profeta de Dios, él jamás va a ser digno de serlo. Porque es un pecador. Y entonces sucede algo muy bonito. Viene un querubín con unas tenazas, toma un trozo de carbón, una brasa del altar, la pone en su mano y con eso toca los labios de Isaías. Claro, nosotros leemos esto a veces y pasamos lo que yo llamo una lectura superficial de la Biblia. Muchas veces leemos la Biblia y la leemos así,
por encima, ¿vale? Y no nos paramos a detener en que el Señor ha permitido que todo su contenido, por decirlo así, llegue hasta nosotros no por accidente. Que sepáis que en la Biblia no hay como las hojas de la lechuga que están malas y las puedes quitar y tirar. No hay pasajes así, ¿vale? Yo sé que a veces hay libros que nos cuesta leer, como Levítico. Pero si Dios hubiera querido quitar Levítico de la Biblia, lo habría quitado. Así que Levítico es importante para mi vida. En taller de predicación esto lo decimos bastante. Fijaos que si hacéis las cuentas, bueno, esto lo sabéis porque es de escuela dominical, la Biblia tiene 66 libros, 39 son el Antiguo Testamento. Y de hecho, en extensión, 2/3 de la Biblia es el Antiguo Testamento. Y sin embargo, yo debo decir que creo que nuestra lectura de la Biblia no ocupa 2/3 en el Antiguo Testamento. Hay gente que incluso a veces oigo decir, no, pero claro, como está el Nuevo Testamento ya sustituye al Antiguo. No, la Biblia es completa, de Génesis a Apocalipsis. Y el Señor Jesús, cuando les dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí, el Nuevo Testamento no existía. Él se estaba refiriendo al Antiguo. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para todas esas cosas a fin de que seamos perfectos, el Nuevo Testamento no existía, se estaba refiriendo al Antiguo. Con esto no estoy diciendo que solo tengamos que predicar en el Antiguo Testamento tampoco. Estoy queriendo decir que no nos olvidemos de que existe, de que es importante y de que también está ahí porque Dios quiere que forme parte de nuestras vidas. Entonces, este carbón tiene algunas cuestiones que tienen que ver con la ley y que son muy interesantes. Yo ya sé que cuando leemos Levítico muchas veces nos parece denso, vamos a decirlo así, e incluso aburrido. Vamos a ser honestos, hay veces que lees Levítico y dices, no harás esto y harás aquello y pondrás esto aquí y él será así y será así y me dirá tanto y me dirá cuánto. Es complicado, complicado. Pero vamos a leer un pasaje, porque si Dios los ha puesto para nosotros, vamos a intentar ver qué es lo que Él quiere decirnos. Vamos a ir a Levítico 16, ¿vale? Levítico 16. Si aparte de todo lo que el Señor os diga hoy salís con más ganas de leer el Antiguo Testamento y leer el Levítico, ya hemos conseguido también algo interesante, ¿vale? Levítico 16, versículos del 7 al 12. Estos versículos dicen así. Después tomará, se refiere a Aarón, Moisés, el Señor le está diciendo a Moisés instrucciones para Aarón, ¿vale? Y le dice, después Aarón tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación con él, para enviarlo a Azazel al desierto. Levítico 16 del 7 al 12. Levítico 16 del 7 al 12. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por él y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Ya me he perdido. Ya me he perdido. Machos cabríos, becerros, sangre, uno lo sacas, no lo sacas, le echas suertes, coges la brasa, la llevas, el incensario, el perfume, ya me he perdido. No me he perdido. No me he perdido porque lo he estudiado. ¿Para qué es todo este ritual? Bueno, algo antes de este pasaje en Levítico 10 había pasado una cosa. Los hijos de Aarón habían entrado aquí, al altar, y habían hecho lo que pone en la parte del final, es decir, coger el incensario, poner brasas dentro y poner el perfume, el cual en reacción con el calor llenaba de buen olor todo. Pensad lo siguiente, lo que allí sucedía era lo de un matadero, ¿vale? Cuando pensamos en esa zona del templo o del tabernáculo cuando era en la época de Moisés y pensamos en el altar y todo cubierto de oro y aquellas telas tan bonitas y tal y cual, a lo mejor pensamos que todo aquello era una maravilla. Aquello era un matadero y los mataderos no huelen bien, ¿vale? Allí había que destripar algunos animales, había que desangrarlos, la sangre lo cubría todo y todo aquello generaba olor. Entonces había un ritual también de limpieza de todo aquello y de que
y de ambientador, de poner ambientador, ¿vale? Y este era el ambientador. Solo que todo aquello tenía unas reglas. Y los hijos de Aarón no las habían cumplido. Porque el Señor había dicho que ese fuego que había que poner en el sitio donde perfumaba tenía que ser hecho con las brasas del altar. Y ellos habían tomado otras brasas, habían cogido, bueno, total son las brasas, lo que importa es el perfume. Habían tomado brasas de otro lado, las habían puesto y el Señor los había matado. Tal cual. No vamos a decirlo de otra manera porque es lo que pasó. Y entonces el Señor le dice a Moisés, mira, para que esto no vuelva a pasar, déjale claras a Aarón algunas cosas. La primera es que no se puede entrar aquí de cualquier manera. No, por mucho que seáis los sacerdotes, no podéis estar entrando y saliendo de la presencia del lugar santísimo, así como si fuera, ni del lugar santo, como si fuera el patio de vuestra casa. Aquí vais a entrar solo cuando la nube se ponga. Yo vendré en la nube, me pondré, y en ese momento Aarón sabrá que puede entrar. Ahora, cuando Aarón entre, no va a entrar tampoco de cualquier manera, va a entrar con 3 animales, de los cuales 2 están en el pasaje que hemos leído. Uno es un becerro, que es para que él y su casa sean santificados. Y luego va a traer 2 machos cabríos o 2 cabritos, ¿vale? Con los cuales va a hacer algo muy curioso. Y va a echar suertes sobre ellos. Pito, pito, gorgorito. ¿Vale? Pito, pito, gorgorito, pues lo mismo, exactamente eso. A uno le va a tocar el Señor y al otro le va a tocar Azazel. ¿Qué es Azazel? Pues aquí hay discusiones, ¿vale? Antaño se creía que era el nombre de un demonio, de un ser maligno. Los comentaristas más recientes y prácticamente todo lo que es la teología actual, lo que piensa es que por la raíz de la palabra Azazel se está refiriendo a lo que tiene que ver con los lugares desiertos, ¿vale? El desierto, ¿de acuerdo? El desierto con todo lo que implicaba en esa época, que no era bueno, ¿de acuerdo? O sea, si tú te quedabas en el desierto, fuera, estabas muerto, ¿vale? Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Una vez que había echado esas suertes, a uno le toca al Señor, a otro le toca a Azazel, el cabrito que llevaba el nombre del Señor, había que matarlo. Había que matarlo en ese momento y había que tomar su sangre y esparcirla por todo aquello. Y el otro cabrito, había que cogerlo vivo. Aarón tenía que poner sus manos sobre él y orar para que el Señor pusiera sobre la cabeza de aquel cabrito el pecado de todo el pueblo. Y tomar ese cabrito vivo, y una persona lo tenía que sacar fuera del campamento y dejar que se marchase. Evidentemente a la muerte. Claro, aquí rápidamente hay muchísimos simbolismos. Si hablamos de quién derrama toda su sangre como expiación, es Jesucristo. ¿Pero dónde lo hizo? ¿Lo hizo en el templo? Lo hizo fuera. Lo hizo fuera. Jesús tuvo que ser sacado fuera de la ciudad y fuera del templo, fuera de las puertas, dice el texto de Hebreos, y tuvo que ser sacrificado lejos. Y entonces el autor de Hebreos nos dice algo muy interesante, y eso nos conecta con este pasaje. ¿Sabéis cómo se le llama a ese cabrito que es echado fuera? El chivo expiatorio. Así que ya sabéis de dónde viene la expresión. El chivo expiatorio era esa cabra. La cabra que era sobre la que se ponía las manos, se le colocaba todo el pecado del pueblo y se sacaba para afuera. Y ese es Cristo. Pero el autor de Hebreos me dice a mí que yo debo salir afuera a Cristo, llevando su vituperio, para acordarme de algo muy importante. ¿Sabéis qué? Que vivo aquí, pero esto no es mi hogar. Que mi hogar está allí. Eso es lo que dice Hebreos. Entonces fijaos ese pasaje de Levítico, la cantidad de simbolismo que tiene y la importancia que tiene, algo que leemos y decimos, y un becerro y un cabrito y para aquí y para allá. No es tontería. Ese cabrito, ese chivo expiatorio que era mandado para afuera, está simbolizándome a mí, está enseñándome a mí que me acuerde de que yo estoy aquí para cumplir una misión, que es para representar a Cristo en este mundo, pero que este mundo no es mi hogar. Ojo, no os pongáis muy cómodos aquí, porque no estáis dentro, estáis fuera. Mientras estemos aquí, no estamos dentro del templo y del campamento, por decirlo así, estamos fuera. Llegará el momento en el que estemos en casa, pero aún no. Ahora de momento es el momento de servir al Señor, pero sabiendo que somos peregrinos, que estamos de paso.
si estoy muy cómodo y muy a gusto aquí, algo falla. Algo falla. Claro, pensad entonces, todo eso, incluso el animal que era degollado, también se sacaba afuera y se quemaba afuera. ¿Vale? Ahora imaginaos simbólicamente todo lo que había en ese carbón, en esas brasas del altar, sobre las cuales había caído toda esa sangre, con lo que se había hecho todo eso, y esas brasas eran usadas para luego perfumar toda la estancia. Y es una de esas brasas, con todo ese simbolismo, la que coge el ángel, la coge el ángel y se la pone en el labio a Isaías, pero la coge el ángel. El querubín coge, el serafín coge con unas tenazas el carbón, lo toma en su mano y se lo pone en la boca a Isaías. Y con eso le dice, tu pecado está limpio. Sí, es verdad, Isaías, tus labios son impuros. Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Has hecho lo correcto. Ante la gloria de Dios no puedes hacer otra cosa que caer quebrantado y decir, yo no merezco estar aquí. Esa es la reacción. Lo has hecho bien, pero que sepas que el Señor tiene un plan para ti. Y ese plan comienza por limpiar tu pecado. Pero esa limpieza del pecado no depende de ti. No hay nada que tú puedas hacer por ella. Ha sido toda hecha en el altar. Y ha sido hecha, en este caso, por los dos machos cabríos. Nosotros ya sabemos que es por Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de toda esa imagen. Y Él ha llevado en sí mismo todas esas funciones. Tanto la del que es degollado en el templo, como el que es sacado fuera. Y yo digo, cuando leo esto, wow, qué guay es leer la Biblia. Y cuando empiezas a darte cuenta de cómo se conectan todas estas cosas, ¿sabéis? Da un gustito por dentro de decir, wow, lo estoy entendiendo. Y este pasaje de Levítico ya nunca más lo volveré a leer de la misma manera. Porque ahora le veo toda la conexión con todo el resto de la Biblia. Desde el inicio de la creación, desde el pecado de Adán y Eva, desde la promesa de una redención, hasta el final Apocalipsis, cuando ya de verdad, ya estemos donde debemos estar. Cuando ya no estemos fuera como el chivo expiatorio, sino que estemos en la presencia del Padre. Y por eso, cuando hablamos de la santidad, hay un concepto en el que me gustaría detenerme. Porque me da la impresión de que hay muchas veces que creo que no se entiende bien el concepto de santidad en nuestro entorno. Y alguien dirá, hombre, pues hemos predicado bastante sobre ello. Y no quiero, por favor, no quiero cuestionar lo que se ha dicho sobre la santidad, ni muchísimo menos. Pero a mí me parece que a veces, que la santidad es como algo que nosotros hacemos, como un proceso en el cual nosotros vamos trabajando nuestra vida para parecernos más a Cristo, y es lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo no hago o no digo, y que es todo eso. Claro, y yo os voy a hacer una pregunta. ¿El manzano es manzano porque produce manzanas o produce manzanas porque es manzano? Y alguien dirá, vaya trabalenguas, pues pensadlo bien. Lo vuelvo a repetir. ¿El manzano es manzano porque produce manzanas o produce manzanas porque es manzano? Produce manzanas porque es manzano. Cuando no está produciendo manzanas, sigue siendo un manzano. ¿Sí, no? ¿Qué pasa? ¿El manzano cuando no produce manzanas ya no es un manzano, es un peral? No, sigue siendo un manzano. ¿Cierto o no? Ahora, entonces no es un manzano porque produzca manzanas. Las manzanas son consecuencia de ser un manzano. No son las manzanas las que hacen al manzano, es el manzano el que hace las manzanas. ¿Cierto? ¿Sí o no? Vale. Alguno dirá, bueno, sí, la manzana sembrada es la que se convierte en semilla y tal. No nos estamos refiriendo a eso. Ya me habéis entendido, ¿verdad? El Señor Jesús pone ese ejemplo en Mateo 7, de los versículos 15 al 20, cuando está hablando de los falsos profetas y también hace referencia a otro momento en el que habló con los fariseos y los saduceos y los puso finos, ¿vale? Los puso finos por lo siguiente. Porque aquella gente pensaba que la santidad era lo que hacían y cómo lo hacían. Y que ser santo era estar en el ministerio de la escuela dominical, estar en el multimedia, estar predicando, en la alabanza, venir el culto al domingo, no decir palabrotas, no fumar, portarme bien con mis padres y no sé cuántas cosas más. Que eso era ser santo porque era
parecerme más a Cristo y ser bueno. Pero claro, eso es un concepto equivocado de la santidad. Pues significa que la santidad son las manzanas. Y si hago manzanas, entonces soy santo. ¿Y si no las hago? Es que ¿sabéis lo que sucede? Que si has creído en Cristo, eres una nueva criatura. Por lo tanto, no eres como las personas de afuera, aunque a veces nos parezcamos demasiado. Ya eres santo. Eres santo porque el Señor ha cogido ese carbón del altar y nos ha purificado. En el momento en que tú has dicho, yo no merezco estar ante ti, pero quiero estar ante ti. Señor, limpia mi pecado. Y por el sacrificio de Cristo, el Señor limpia tu pecado y te conviertes en santo. Ya eres un manzano. Claro, ahora bien, el Señor dice, ojo, esto tiene unas consecuencias. Si eres un manzano, ¿qué debes hacer? Producir manzanas. Porque si no produces manzanas, ¿qué va a pasar? Correcto. Si eres un árbol que no produce manzanas, no me sirves para nada. Al menos, por lo menos, caliéntame la casa. Te convertiré en leña y te quemaré. Y yo os voy a preguntar, ¿qué tipo de manzano preferís ser? ¿El que da manzanas constantemente? ¿O aquel que es cortado y echado para leña al fuego? Porque si yo soy una nueva criatura, si yo ya he sido santificado por Cristo, lo que se espera de mí no es que no dé fruto o que dé peras, es que dé manzanas. Es lo natural. La santidad no es lo que hacemos, es la forma de vivir coherente con lo que somos. Si yo soy cristiano, debo vivir santamente porque es lo único que debería salir en mi corazón. Lo que debería surgir de mí es la naturaleza de Cristo de vivir como Él. Ahora, alguno dirá, bueno, pero te estás olvidando de que somos pecadores. No, no me estoy olvidando. Pablo tampoco se olvidaba, por eso decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque aún no hemos llegado hasta allá. Aún estamos viviendo con algunas cosas viejas. Lo que pasa es que el poder que tenga esto, eso sí que depende del poder que yo le quiera dar. Si yo quiero seguir viviendo como viven los de afuera, exactamente igual que si no fuera un cristiano, puedo hacerlo. Pero ser un árbol sin fruto, ya sabemos lo que pasará. Ese texto no está hablando de perder la salvación, por cierto, que lo sepáis. Yo no creo que la salvación se pueda perder, y además lo creo firmemente. Porque si no es por obras, tampoco la puedo perder por obras. O soy manzano o no soy manzano. ¿Vale? Pero es verdad que puedo ser un manzano con fruto o sin fruto. Isaías estaba aquí y el Señor le está diciendo, ya estás limpio, ya eres santo. Ahora mismo tu naturaleza debe ser la de un santo. Y así llegamos a un momento en el que nos damos cuenta que ya hemos entendido, bueno, a ver, con matices, y con muchos peros, pero entendedme. Ya hemos visto al Dios glorioso, al Dios soberano, ya somos conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra indignidad, de que no merecemos estar aquí. Y ojo, cada vez que oras, no merecerías estar orando. No deberías tener el derecho de entrar ante la presencia de Dios. Muy probablemente cada vez que oras los ángeles dicen, ¡oh, qué maravilla! Porque no es posible que un ser como yo pueda hablar con Dios. Pero pasa, y se me ha permitido. Y una vez que eso sucede, llegamos a una conclusión en la cual Isaías se da cuenta de que el fin no justifica los medios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedo servir a Dios de cualquier manera. No vale todo para servir a Dios. Os voy a poner un ejemplo. Ayer estábamos hablando con un grupo aquí atrás y estábamos hablando de cuántas horas invertís en ministerios, ¿vale? En la iglesia. Y podéis hacer el cálculo si queréis luego de cuántas horas estáis dedicando a hacer cosas en la iglesia. Y luego haced el cálculo de cuántas horas pasáis en soledad con Dios, leyendo la Biblia y llorando.
Y si son menos de las que pasáis sirviendo en la iglesia, algo está fallando. Algo está fallando. No es posible que yo pase más tiempo sirviendo a Dios que con Dios. No es posible. No me salen las cuentas. Alguno a lo mejor hasta piensa que Dios necesita que yo le ayude y que esté dedicando tiempo a todas estas cosas, porque es que claro, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? El Dios del templo, ese Dios del templo necesita que yo le ayude. En serio. De verdad lo creemos. ¿No os dais cuenta que si en algún momento pasa eso por mi cabeza, ese pensamiento de quebrantamiento de Isaías está muy lejos de mí en ese momento? Ni Dios me necesita, ni yo soy digno de servirle. Es un privilegio. Pero el mayor privilegio es poder entrar a su presencia. Y si no es conectado con Él, ¿cómo le voy a servir? Si no entro ante la presencia del Dios glorioso y dedico todo el tiempo que pueda a estar con Él, a escucharle, a hablar con Él, a saber qué es lo que quiere para mí y dónde quiere que le sirva y cómo quiere que lo haga, si no paso tiempo con eso, ¿qué hago después? ¿Estoy sirviendo al Señor o estoy practicando un hobby evangélico? Que eso pasa mucho, ¿eh? No, yo es que me apunto a tal ministerio porque me gusta. ¿Cómo que te gusta? No digo que no te tenga que gustar, pero estoy diciendo que ese no es el motivo. Yo sirvo al Señor donde sé que el Señor quiere que le sirva. Donde me envíe Él, allí voy. Pero estoy segurísimo de que si hiciéramos ahora un estudio y un análisis de todas las personas que sirven al Señor en diferentes áreas de la iglesia, si les preguntásemos, en todas estas áreas que sirves, ¿te ha confirmado el Señor esto o lo estás haciendo por otros motivos? No, es que hacía falta. No, es que me gustaba. No, es que estaba mi madre. Es que estaba mi tío. Es que se me da bien. Ya, pero ninguna de esas respuestas me vale. Yo sirvo al Señor donde el Señor me dice que le sirva. Porque es Él el que manda. Pero para eso tengo que estar tiempo con Él. Y tengo que hablar con Él. Y tengo que entrar en su presencia. Y le tengo que decir, ¿qué quieres de mí? Yo no sirvo para lo que tú quieres, seguro. Porque soy un hombre indigno. Una mujer indigna. Pero me has limpiado con tu carbón. Y si me has limpiado con tu carbón para que te sirva, soy tuyo. Soy tuyo. Hay veces que hay cosas que me duelen muchísimo. Y esto, nosotros hemos trabajado durante muchos años con GBE y con jóvenes y adolescentes. Y siempre estamos con el mismo tema, que es el de las relaciones con los no creyentes. ¿Vale? Salir con personas no creyentes. Queridos, no se puede salir con personas no creyentes. No se puede, punto. No le preguntes a Dios si es su voluntad o no, porque ya te ha respondido, ya te ha dicho que no. ¿Vale? O sea, es de esas cosas que Dios no te va a responder porque te va a decir, lee mi palabra, ya lo he dicho, no hay más. Y algunas personas me dicen, ya, pero ¿y si se convierte? Entonces lo que me estás diciendo es, quiero servir a Dios haciendo las cosas a mi manera y no como Él las dice. El fin justifica los medios. No. En el servicio del Señor el fin jamás va a justificar los medios. Porque por hacer las cosas así murieron los dos hijos de Aarón. Por hacer las cosas a su manera. Y cuando la Biblia dice no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos, ojo, no se refiere solo a las parejas, también se puede referir a los negocios. Y a otras muchísimas cosas. Porque no somos la misma naturaleza, es como agua y aceite. Cuando oigo a alguien que me dice este tipo de cosas, no, pero yo lo hago para servir al Señor. Espera, no puedes desobedecer al Señor para servir al Señor. Porque el Señor te va a decir, no me vale, no es eso lo que quiero. ¿Qué crees? ¿Que necesito que tú me desobedezcas para conseguir algo que no puedo lograr yo? ¿Qué me estás contando? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te está pasando por la cabeza para llegar a pensamientos como esos? Pues te está pasando por la cabeza que no pasas suficiente tiempo con Dios. Porque si estuvieras suficiente tiempo con ese Dios alto, el del trono, ese que llena toda su gloria, jamás se te pasaría por la cabeza desobedecerle. Lo primero del mundo. Antes de servirle, tengo que pensar en que mi pecado ha costado la muerte de Cristo. Que Cristo fue el chivo expiatorio. Que no puedo pecar para que luego salgan cosas bien. Porque no funciona así. Que la santidad
Es un proceso, sí, pero depende de mi naturaleza, y en mi naturaleza no debe estar el pecado, porque ya soy santo. Y si algo es pecado, yo debo correr lo más lejos posible. Muchas veces pongo este ejemplo. Yo he jugado muchos años al baloncesto. Entonces, donde yo vivía, las pistas de baloncesto estaban en una calle, o sea, estaban al final de una calle, y en esa calle era una calle por donde salían a pasear muchos perros. Ya os podéis imaginar lo que van dejando los perros en la calle. Además, en la época en la que yo era joven no se recogía como ahora con la bolsita, se quedaba todo allí. Entonces yo normalmente iba hacia la pista de baloncesto botando la pelota. Y me gustaba botar la pelota, pues evidentemente esquivando aquellas cositas que dejaban los perros, ¿vale? Porque significaba, me ayudaba a tener manejo del balón. Pero ¿qué pasaba cuando fallaba? No os lo voy a explicar. Ya os habéis hecho una idea todos. Porque cuando peco, siempre hay porquería. Siempre. Y no vale la pena arriesgarse. No vale la pena decir, ¿hasta dónde puedo llegar sin que sea pecado? No. Si el pecado está ahí, yo para allá. No a seguir la línea, a ver hasta dónde me puedo acercar. No. Porque el peligro de caer no merece la pena. Si el Señor dice que algo no es para mi vida, fuera. Y si el Señor dice que algo es para mi vida, dentro. Esa es la santidad. Porque soy un manzano y doy manzanas. Soy santo porque Él me ha hecho santo. Y por lo tanto voy a actuar como tal. Se espera de mí que la gente me mire y diga, es un pequeño Jesucristo. Eso era la palabra cristiano. No sé si lo sabéis, pero era eso. Pequeños Cristos. Así es como se llamaba a los primeros creyentes. ¿Por qué? Porque la gente los veía y decía, ostras, son como Jesucristo. ¿Y sabéis? No creo que digan eso de mí. Y me duele. Pero me gustaría que lo dijeran. Y por eso pasamos al tercer punto. Nos quedan un minutito. Porque este punto es corto. Y es la respuesta. Fijaos que Dios no llama directamente a Isaías. Dios lo deja caer. ¿A quién enviaremos? ¿No? Y entonces Isaías ya está purificado. Y fijaos cómo ha cambiado su actitud. Su primera actitud es, me voy a morir. No puedo estar delante de Dios. Pero ahora él ya sabe que ha sido purificado, que su pecado ha sido quitado y dice, estoy aquí. Como hemos puesto el título de la predicación, que luego veremos, aquí estoy. Envíame a mí. Hay otros dos profetas que son llamados de maneras parecidas. No os los voy a leer ahora, pero si os apetece podéis leer el capítulo 1 de Jeremías y el capítulo 1 y 2 de Ezequiel. Porque a Jeremías y a Ezequiel el Señor también los llama de maneras muy especiales. Todos estos relatos, todos estos que hemos estado viendo, los de Levítico, todo el tema de Isaías, también los de Jeremías y Ezequiel, lo que nos muestran es que ese llamamiento a los profetas están basados primero en ver al Señor en su gloria. Es lo primero. Luego hay una transformación personal. Nuestro pecado tiene que ser quitado. Y entonces viene el llamado. Un pastor muy buen amigo mío, escribió un libro fantástico, cortito, que se llama 5 oraciones que a Dios le gustaría oír. Y que alguno a lo mejor habéis oído en formato de canción, porque Aline Barros hizo la canción basada en ese libro, ¿vale? La canción en español es Examíname, en portugués es Sóndame, ¿vale? Sí, pues eso está basado en el libro de un pastor que es amigo nuestro, que algunos de aquí lo conocéis. Natanael, no sé si ahora está por aquí, pero Natanael está allá al fondo. Tú lo conoces, hablamos de ayer de él, Pascual. Vale, y él dice, muchas veces le decimos al Señor, úsame, pero no podríamos decir eso, o no deberíamos decir eso de primeras. Primero tenemos que decirle, examíname. Después, quebrántame. Vale, Señor, mira mi corazón y mira si hay algo que no funciona como debería. Y si eso es así, rómpeme. Rómpeme. Porque necesito que eso que está roto, o sea, eso que está mal, se rompa y que salga de mi vida. Necesito ser quebrantado, necesito ser consciente de lo que debo cambiar en mi vida. Una vez que me has quebrantado, vacíame. Quítalo todo. No vale con romper el vaso. Hay que vaciarlo.
Pero entonces hay que sustituirlo. Que tu Espíritu Santo me llene de nuevo. Quitamos lo malo y lo llenamos con el Espíritu Santo. Y entonces me puedes usar. Es el proceso que estamos viendo aquí con Isaías. Isaías ve la gloria de Dios y lo primero que hace es decir, yo no pinto nada aquí. Este no es mi sitio. Yo no soy digno de estar aquí. A mí me mata muchas veces cuando muchos creyentes nos creemos dignos de estar en ministerios o servir al Señor, porque somos muy buenos en algo. O así lo pensamos. Delante de Dios no hay nadie que sea digno, solamente el Cordero. Pero Él nos hace dignos. Y ojo, aquí no vamos a estar hablando de coaching, de porque tú lo vales y porque delante de Dios tú lo vales. No, es siempre Él. Es todo siempre por gracia. Lo que soy, lo que vivo e incluso lo bueno que hay en mí, siempre es por gracia. La gracia lo es todo. Si el Señor se ha revelado ante ti, si lo has visto en su gloria, si el Señor te ha limpiado, si tú eres hoy una persona salva por el sacrificio de Cristo, y el Señor te pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Qué vas a responder? Y alguien dirá, bueno, pero para eso están los pastores. ¿Cómo que están los pastores? Entonces el Señor, ¿por qué te ha dejado en este mundo? ¿Por qué las iglesias tienen tantas personas sentadas en sillas que no hacen absolutamente nada más que recibir y recibir y engordar espiritualmente? Y sentirse muy a gusto en la iglesia. ¿Dónde están las personas que tienen que salir al llamado de Dios? Porque sabéis, ese llamado no es solo para los profetas como Isaías, es un llamado para absolutamente todos y cada uno de nosotros. El Señor te llama a ti, que te conoce perfectamente, que sabe de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz. Y el Señor te llama y te dice, ¿a quién enviaré? Y tú puedes seguir escondido y decir que llame a otro. Pero te voy a decir una cosa, ten cuidado con ser un manzano que no da manzanas. Ten cuidado. Porque en este mundo no tienes ningún día garantizado. Y si Dios te da un día de vida, es porque quiere algo para ti en ese día, como es el día de hoy. Así que si hoy estás aquí y Dios ha permitido que lo estés, y Dios te ha dicho algo en tu corazón, es responsabilidad tuya y solo tuya. ¿Qué le vas a responder? Yo lo que voy a hacer ahora es simplemente una cuestión muy sencilla. Estamos en un entorno de intimidad, ¿cierto? Estamos en familia, la familia de la fe. Si esto no se puede hacer aquí, no lo vamos a hacer fuera, ya os lo aseguro. Y de hecho, mi mayor deseo es que todo lo que pueda pasar y ya haya pasado hoy aquí, no se nos borre cuando crucemos esa puerta, ¿vale? Que el cruce del domingo al lunes no signifique que se hace un reset y todo desaparece, sino que esto permanezca, y si puede ser que permanezca para todo el resto de tu vida, que Dios te dé. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, libremente, todas las personas que lo deseen, que deseen decirle al Señor, Señor, heme aquí, sé que no soy digno, pero sé que me has santificado, envíame a mí, quiero que mi vida cambie, quiero servirte con todo lo que soy y con todo lo que me das, no es lo que tengo, es lo que tú me das. Porque sé que cada día de mi vida aquí me lo das para servirte. No hay días de inercia, no hay días de rutina en nuestras vidas. Cada día Dios te lo regala para que le sirvas allá donde estás. Puede ser en un día de trabajo normal, pero no puede ser un día más. Y si deseas que tu vida cambie de aquí en adelante, no podemos cambiar lo que está para atrás, pero podemos cambiar lo que está para adelante. Si deseas que cambie,
lo que vas a hacer va a ser lo siguiente. Todos vamos a ponernos en actitud de oración y todos aquellos que deseen decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, os vais a poner de pie. Simplemente, os vais a poner de pie. Como forma de responder al Señor y decirle, sí, Señor, este es mi compromiso. Y es un compromiso que además asumo dentro de la familia de la fe, porque es el sitio donde tomo este compromiso. Y vamos a estar orando en silencio, tranquilamente, todo el mundo, cada uno, orando al Señor, diciéndole lo que tenga que decirle. Y todos aquellos que de verdad deseéis comprometeros con el Señor, os ponéis en pie y seguís orando. Yo voy a pedir después que David nos termine con una oración. ¿Parece bien? Pues con libertad, todo el mundo agacha las cabezas, se pone a orar, y todos aquellos que queráis decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, os ponéis de pie. Señor, nuestro corazón está dispuesto. Venimos delante de ti. Tú nos conoces bien. Tú examinas nuestro corazón. Tú sabes si tienes que quebrantarlo, vaciarlo y llenarlo de ti. Estamos listos, Señor, para que hagas en cada uno de nosotros la obra preciosa que quieres hacer y que nos uses. Tu gloria. Venimos delante de ti indignos, sabiendo que no nos necesitas, pero agradecidos por todo lo que hemos recibido de tu parte, y habiendo recibido un reino inconmovible como el que hemos recibido, tenemos gratitud y queremos servirte con temor y reverencia. Gracias por el privilegio que nos das de entrar en tus campos, de echar la semilla y de ver el fruto de tu gloria, fruto de tu sacrificio, muchos llegando a tus pies para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tenernos en esta tierra todavía. Gracias porque somos embajadores tuyos en esta tierra, y un día volveremos a nuestra patria celestial. Gracias, Señor, por todos mis hermanos hoy aquí, por los que se han puesto en pie y por los que quizá un día, quizá esta misma noche, decidirán hacerlo en sus casas. Úsanos, Señor. Y que no nos pongamos ninguna medalla, sino que digamos, es por ti y para ti. Qué privilegio tan grande, andar cada día de nuestra vida en tu poder y ver cómo produces frutos, mucho fruto para tu gloria. En eso te gozas, en que demos mucho fruto. Gracias por tu iglesia aquí en Baracaldo. Úsanos. Y te doy las gracias por Fernando y por Inma. Y te ruego, Señor, para que sigas usándolos también a ellos, como lo haces. Y que sigas hablando a su corazón, como también nosotros necesitamos que nos hables al nuestro, para saber qué quieres de nosotros, para saber a ciencia cierta dónde quieres que te sirvamos, dónde quieres que vayamos. Qué privilegio más grande poder escucharte y poder saber que estamos en el centro de tu voluntad. Como diría Moisés, si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. No queremos dar un paso sin que tú estés con nosotros, sin saber que estamos en tu voluntad, sin saber que vamos de tu mano. Qué bueno es caminar así la vida de fe. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice tu iglesia aquí en Baracaldo y bendice a este pueblo que necesita conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.